Listo, ahí empezó. Bien, lo primero que tienen es dominio e imagen, ¿sí? En una forma muy amplia, ¿sí? Ustedes leen, bueno, acá lo que dice, en una función, ¿sí? Que va de reales en reales, es decir, de números reales en números reales, es decir, de toda la continuidad del eje X y del eje Y, ¿sí? Bueno, es lo que dice acá. Los valores que toman X es su imagen, los valores que toma Y, perdón, los valores que toma X es el dominio, los valores que toma Y es su imagen. Básicamente es eso, ¿sí? Y acá te muestran el gráfico que los valores que toma X, es decir, acá empieza la función desde -5, ¿sí? Y termina en 4, la función esta, que está acá, termina en 4, ese es su dominio. Y en el eje Y empieza la función en -3 y termina en 2, ¿sí? Esa es la imagen, que es lo que dice acá, básicamente. Y después no agrega acá una función, calcular el dominio de una función que está escrita, bueno, en forma de una ecuación, ¿sí? La función de la raíz de X. Esas funciones, ¿sí? Tienen acotado el dominio, tienen restricción en el dominio. ¿Por qué? Porque hacer el índice, un número par, el argumento de la raíz o el radicando, como lo hayan escuchado alguna vez, tiene que ser un número como. A ver si alguien se acuerda. El argumento de una raíz cuadrada. Yo puedo calcular la raíz cuadrada de -4. ¿Tiene que ser un número positivo? Positivo o cero, ¿sí? Ah, Tiene que ser un número positivo o cero, ¿de acuerdo? No puede ser un número negativo. Entonces, acá el dominio tiene una restricción, ¿sí? Tienen que ser valores mayores o iguales a cero, ¿sí? Hay en algunas funciones que aparecen. Ustedes en el trabajo solo tienen funciones de este tipo, que son racional, o funciones de este tipo, que son homográficas, y funciones de este tipo, que son de raíces. Después ahora, bien, ya vamos a empezar, ya voy a dejar de compartir esta parte y voy a pasar a la otra. Bien, acá. Desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Supongamos que yo quiera calcular acá el dominio de la función. La función es esta. Empieza acá. Desde ahí, yo tengo que fijarme en el eje X para establecer el dominio. Empieza en este valor de acá, en -5, ¿sí? Y como el puntito está relleno, quiere decir que al -5 lo toma como valor. Y en los intervalos, cuando toma el valor, va con corchete. Si no lo toma, va con paréntesis, ¿sí? Entonces el dominio empieza en -5. Punto y coma. Voy a la función, sigo la función y termina acá. ¿Sí? Termina en, me fijo en el eje X, 4. Siempre para el dominio me tengo que fijar en el eje X, 4. Y como también lo toma el 4, ¿sí? Como valor, va con corchete. Ese es el dominio, si yo quiero calcular desde el gráfico. Y la imagen, tengo que fijarme en los puntos máximos y mínimos que tenga la función. Acá en este caso justamente coincide con que este es el punto mínimo, o sea que me tengo que fijar su imagen en el eje de la Y. La imagen empieza en -3 y termina en el punto máximo, que justo es donde termina la función en este caso. No siempre ocurre eso. Su imagen es 3. Y como también lo incluye, va entre corchetes. Bien, veamos otro gráfico. Acá. Si yo quiero calcular el dominio, otra cosa, el dominio se lee de izquierda a derecha y la imagen de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Acá tengo una función que, si bien empieza acá, la función continúa, 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 y acá me dice que continúa, ¿sí? Obviamente no va a ser todo el gráfico. Continúa hasta los valores infinitos. Infinito de este lado, que es para el lado de los positivos, y infinito de este lado, que es menos, porque va para abajo, ¿sí? Para acá la función.
Bien, si tengo que calcular el dominio, ¿de dónde empieza? Menos 6. De menos 6, ¿sí? ¿Y qué pongo? ¿Un corchete o un paréntesis? Corchete. Excelente. Empieza en menos 6 y como la función acá continúa, y no sé dónde, continúa, dónde termina, porque no me lo muestra, ¿sí? Va hasta el infinito, positivo, ¿sí? Porque va para aquel lado. Y los infinitos siempre va entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es un intervalo abierto, yo no sé dónde termina el infinito, ¿sí? Entonces siempre se usa el paréntesis para los infinitos, ¿de acuerdo? Sí. Bien, ahora la imagen. La imagen tengo que empezar de abajo hacia arriba. O sea que si yo empiezo de abajo, yo sé que la funcioneta va hasta el infinito. Entonces si yo empiezo de abajo, ¿de qué valor empiezo en este caso? Menos infinito. Exactamente, de menos infinito. Y va, como dije recién, en paréntesis, no corchete. ¿Y el valor máximo dónde está? 5. Exactamente, acá arriba, cuya imagen es 5. ¿Sí? Entonces, así se hace gráficamente dominio-imagen, no es difícil, ¿sí? Recuerden únicamente los corchetes, los paréntesis, cuándo se usa, cuándo no se usa, y que se escribe de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ustedes no pueden poner al revés, no pueden poner que va desde 5 hasta menos infinito. ¿De acuerdo? Porque me están leyendo al revés. ¿Sí? Ustedes cuando leen una palabra, por ejemplo, acá arriba dice color, no me leen reloj. ¿Sí? No se lee al revés. En matemáticas es exactamente lo mismo. Leo de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Eso tiene que quedar muy claro. Después, continuamos. Yo acá hice un resumen de las funciones que tiene. ¿Sí? Calcular el dominio de las siguientes funciones. Si ustedes tienen una función polinómica son la función cuadrática, que es la que vimos, la función lineal, que también la vieron, función polinómica, que la vamos a ver este año, ¿sí? Que es de grado mayor que 2, que puede ser una x elevado a la 3, a la 4, a la 5, a lo que sea, ¿sí? Que se pueden graficar también. Bien, todas esas funciones, el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque cualquier valor que tome x, ¿sí? Va a devolver una imagen. No hay una restricción. ¿Sí? Como en la raíz cuadrada de 2, que yo no le puedo, raíz cuadrada, perdón, de x, que yo no le puedo poner un valor negativo, porque si yo le pongo menos 2, no me va a dar un resultado, me va a dar error, porque no hay un valor en reales que resuelva esa raíz. Bien, entonces acá, si ustedes lo reemplazan por cualquier valor de x, siempre le va a devolver una imagen. Lo mismo ocurre con la lineal, lo mismo ocurre con cualquier función que sea un polinomio. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir el dominio de una función polinómica, van a ser todos los reales. ¿Sí? Se pone la R únicamente. Continuamos. Funciones racionales o homográficas, que son de este tipo. ¿Sí? Es una división, al ser una fracción, ¿sí? Es una división. ¿Y qué tipo de división no existe? No se puede calcular. Si yo divido, ¿por qué número? A ver si alguien se acuerda. ¿Por Y yo 0? sé. ¿O Por nada que cero, ver? excelente, excelente, por cero. ¿Sí? No existe la división por cero. ¿Sí? Entonces, el valor de abajo, es decir, del denominador, en ambos casos tiene que ser diferente de cero. ¿Sí? Por ejemplo, ahí vamos a la primera función que tengo de ahí de ejemplo. F de x igual a menos 3 dividido 2x. ¿Sí? 2x tiene que ser diferente, y se escribe así, el igual tachado, de 0. Y ahí despejo la x, ¿sí? Este 2 se está multiplicando, pasa a dividir. X tiene que ser diferente de 0 dividido 2, que 0 dividido 2 es 0, ¿sí? Entonces, acá en este caso se escribiría como que el dominio de la función son todos los números reales, porque puede ser cualquier número, menos, en este caso, el 0. ¿Sí? Y va entre llaves así el 0. Ustedes le pueden dar cualquier valor a la función, a la x menos 0, perdón. ¿Por qué? Porque van a ser menos 3 dividido 0 y le va a dar error. ¿Sí? Ese valor no pertenece a la función. ¿Sí?
Si ahora hacemos el segundo ejemplo que tenemos ahí, voy a correr un poquito para acá, que es este, que dice que la función es, bueno, que la función es 2x menos 1 dividido 3x más 9, en la parte de abajo solamente, es decir, 3x más 9 tiene que ser diferente de 0. Y ahí voy a despejar la x. 3x tiene que ser diferente de menos 9, está más, pasa menos. Perdón que entre un compañero. 3x tiene que ser diferente de menos 9, el 3 que está multiplicando pasa a dividir, entonces x tiene que ser diferente de menos 3, ¿sí? Entonces, si yo tengo que escribir el dominio acá, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el menos 3, ¿sí? El menos 3, ¿por qué? Porque es el valor acá que me dice que la x tiene que ser diferente de ese, ¿sí? Bien, entonces, para una función racional o homográfica, que es la que es una división entre polinomios, la función debe ser cualquier número menos el que haga 0 al denominador. ¿Sí? Esto deben tener en cuenta en este tipo de funciones. Bien, pasemos al otro caso. ¿Alguna duda hasta acá? No. Deben acordarse de eso. Y el último caso que ven acá es cuando el índice es par, ¿sí? Es decir, acá hay un 2, acá hay un 4, lo que sea, ¿sí? Que habíamos dicho recién que ese valor, es decir, el argumento, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y en este caso, si se despeja, x tiene que ser mayor o igual que 0 dividido 2. X tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces acá el dominio de la función iría desde 0, con corchete, hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier valor positivo. ¿Sí? O también lo van a encontrar en algún libro que te pone que el dominio de la función son todos los reales positivos y el 0. También se puede escribir así, en este caso. ¿Sí? Por ahí lo encuentran en algún libro. Y en este caso, 3x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y ahí despejo es lo mismo, es una ecuación. 3x mayor o igual que 1. Perdón, ahí el 3 era el que pasa. Mayor o igual que 1. X mayor o igual que 1 dividido 3. X mayor o igual que, o lo pueden escribir como un tercio, o como 1 dividido 3, creo que es 0,3 periódico. ¿Sí? Y ahí van a escribir que el dominio de la función va desde un tercio hasta el infinito positivo. ¿Puede llegar a ir para el otro lado, para los infinitos negativos? Puede ser. ¿Sí? Yo voy a poner otro ejemplo acá, a un costado, donde supongamos que la función es la raíz cuadrada de menos x más 1. ¿Sí? Entonces, menos x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Menos x tiene que ser mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Y ahí, al menos x, hay un menos 1 multiplicando a la x. Por eso se pone el menos x. Y ese menos 1, este menos 1, cuando pasa al otro lado a dividir, porque está multiplicando, no está restando, se invierte el sentido de la desigualdad. ¿Sí? Esto lo habrán visto en segundo, tercero, o en algún, creo que en primero también lo vimos. Entonces me va a quedar como que x, cambio el sentido de la desigualdad, es menor o igual que menos 1 dividido menos 1 es 1. ¿Sí? Porque este menos 1 pasó a dividir. ¿Sí? No cambia el signo, porque lo que cambió la operación es de multiplicar a dividir, ¿de acuerdo? Y me va a quedar como que x tiene que ser menor o igual que 1. Y ahora el dominio se escribe como que va desde menos infinito hasta el 1.
¿sí? Ojo con eso, si el número que está multiplicando a la X es un número negativo, ahí únicamente cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Si no, no. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque supongamos que yo esté acá. Yo hasta X está menos. Si la paso para el otro lado para que quede positiva, me va a quedar más, ¿sí? Lo voy a hacer con otro color. Paso a la X para el otro lado positiva, me va a quedar como más X. Y de acá no me va a quedar nada, me va a quedar un 0. Y el 1 acá que está positivo, perdón, negativo, me va a pasar al otro lado positivo, siguiéndome acá. Me va a quedar el 1 y ahí no cambia la desigualdad porque no dice nada. Y es exactamente lo mismo que hice cambiando el sentido de la desigualdad. Espero que no lo hayas confundido nada más. ¿Sí? Ojo cuando el que está acompañando a la X, multiplicando a la X, es un número negativo. ¿Sí? Eso es lo único que hay que tener en cuenta en este tipo de funciones. Bien, continuamos con su trabajo. Su trabajo más adelante, y se los voy a compartir. Después de compartir esto, volvemos al trabajo. Bien. La segunda parte nos pide conjunto de positividad, raíces y ceros. ¿Sí? Conjunto de positividad, negatividad, raíces y ceros. Para eso lo primero que debo determinar son las raíces, que son los puntos donde la función corta al eje de las X. Bien. Ahora vuelvo a la otra pantalla. ¿Sí? Y voy a mostrar otros gráficos. Ejemplo este. Yo tengo este gráfico, ¿sí? Que está acá. Si quiero calcular el dominio de la función, sabemos que empieza acá, en 3, porque empieza acá, y como lo incluye, va entre corchetes, va desde -3 hasta 9, espero que esa parte haya quedado claro, y la imagen va desde -3 también hasta 4. ¿Sí? Ya tengo dominio e imagen. Ahora me piden conjunto de positividad y negatividad, pero primero debo indicar las raíces. ¿Sí? ¿Cuáles son las raíces? Los puntos que cortan al eje de las X. Acá tengo uno que es 3, y acá tengo otro que es 7. Esas son las dos raíces. Pongámosle X1 y X2. Una vez que yo determiné las raíces, tengo los diferentes intervalos. El primer intervalo va desde donde empieza la función, en este caso, para determinar conjunto de positividad y de negatividad, debo guiarme por el eje X. Me olvido del eje Y. ¿Sí? Va desde -3 hasta 3, tengo el primer intervalo. ¿Sí? El primer intervalo va desde -3 hasta 3. Y ahí, ¿cómo sé si es positivo o negativo? Desde el eje X me fijo si la función está arriba o abajo. En este caso la función está arriba. ¿Sí? Yo me voy para arriba y choco con la función. Entonces, los valores que están por encima del eje X son positivos. ¿Sí? Por lo tanto, este intervalo, que es el primero, es conjunto de positividad. ¿Desde dónde? Desde -3 hasta 3. Y el 3 va con paréntesis. ¿Por qué? Porque no lo incluye. Porque el 3 va en el conjunto de ceros. ¿Sí? El conjunto de ceros, en este caso, va a estar integrado por el 3 y el 7. ¿Sí? Si hay más, se ponen más. En este caso, solo esos dos. O sea que en el Continuamos. conjunto de ceros irían nada más las raíces. Si hay dos, Nada más dos, que las y si raíces. hay tres, son tres, y así. Sí, depende de las que haya. ¿Sí? Después, para determinar el segundo intervalo que tengo yo, va desde 3 hasta 7. ¿Sí? Los intervalos me lo determinan las raíces. Y agarro y me paro en el eje de las X y veo para dónde está la raíz. En este caso está para abajo. La función, perdón. ¿Sí? Y la función entonces es negativa. ¿Sí? Entonces, ese intervalo va en el conjunto de negatividad. El conjunto de negatividad va entre paréntesis desde 3 hasta 7. ¿Por qué entre paréntesis? Porque el 3 y el 7 no lo incluye porque están en el conjunto de ceros. ¿Sí? Y el último intervalo es este de acá, que llega hasta 9.
¿sí? Que también está en la parte de arriba y pertenece al conjunto de positividad. Entonces, el conjunto de positividad, pongo unión, el último intervalo que va desde 7 hasta 9 y al 9 lo incluye. Entonces va con corchete. Recuerden que si incluye ese valor va con corchete, si no lo incluye va con paréntesis. Bien, entonces conjunto de positividad, los valores que están por encima del eje X, es decir, que tengan una imagen positiva, y el conjunto de negatividad son los que están por debajo del eje X, es decir, que tengan una imagen negativa. Y los conjuntos de cero son las raíces, ¿por qué? Porque su imagen es cero. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo con otro gráfico. Con este mismo de acá. Bien, con este mismo de acá vamos a continuar. Quedan 10 minutos, me está avisando. El primer intervalo va desde menos 6 hasta la raíz de acá, que es 1, ¿sí? La raíz que está acá vale 1. Esa es una raíz, llamémosla x1. Y esta es otra raíz, llamémosla x2. ¿Sí? En este caso también tengo dos raíces. Bien, si yo tengo que determinar ahora conjunto de positividad, conjunto de negatividad y conjunto de ceros, el conjunto de ceros va a estar dado en este caso por menos 6 también, porque ahí corta la función, si bien ahí empieza, también es raíz, menos 1 y 5. Terminó el conjunto de ceros. Ahora vamos positividad y negatividad. Acá, si veo desde el eje X, acá voy para abajo y me encuentro con la función. Entonces el primer intervalo es negativo. O sea que el primer intervalo va desde menos 6, que no lo incluye porque está dentro del conjunto de ceros, hasta el menos 1, que tampoco lo incluye. Vamos al segundo intervalo. Que si, como veo, la función la encuentro arriba, en el conjunto de positividad, que va desde menos 1 hasta 5. Y el último intervalo es este de acá, que encuentro la función abajo, es decir, en el conjunto de negatividad, va desde 5 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Porque acá la función continúa. Entonces va desde 5, que tampoco lo incluye, hasta el infinito positivo, que como sabemos los infinitos siempre van entre paréntesis. Así se define el conjunto de positividad y negatividad. ¿Alguna duda? No. No. Perfecto. Porque la última parte de su trabajo, y volvemos al trabajo, perdón si salgo y entro, pero quiero guiarme por el trabajo, no quiero irme a otro lado. Bien, ustedes acá en el trabajo van a tener estos gráficos y van a tener que conjunto de positividad y negatividad, son funciones polinómicas. Y después le va a pedir realizar el gráfico que cumplan esas determinadas funciones que tienen ahí. Esas determinados que... ahora hacemos uno igual. Creo que a la vuelta. Pero quería llegar acá, intervalo de crecimiento y decrecimiento que es lo último que tienen, intervalo de crecimiento y decrecimiento, que es lo último que tienen. La función crece a medida que su imagen se va volviendo positiva y decrece a medida que su imagen se va volviendo negativa. ¿Qué decir? Voy avanzando en la función y su imagen va decreciendo, ¿sí? Esa es decreciente, y creciente va hacia arriba, ¿sí? Para eso debo saber máximos y mínimos, ¿sí? Que tenga la función. Acá en este caso yo debo ya saber los máximos y mínimos que tenga en el gráfico, y después a la vuelta explico los otros puntos. Pero vamos a esta parte. Salgo de acá, vuelvo. Bien. Bien, bien. Voy a seguir con este gráfico, ya que lo tengo acá a mano, para intervalo de crecimiento y de decrecimiento.
Debo saber, este es un mínimo relativo, ¿sí? Porque acá la función viene decayendo, es decir, decreciente, y acá empieza a crecer, ¿sí? Entonces, este punto de acá, que es un mínimo relativo, ¿sí? Me va a servir para los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Recuerden que mínimos y máximos son para decrecimiento y crecimiento, raíces son para conjunto de positividad, negatividad y cero. Y este máximo de acá me va a servir también para los intervalos. Bien, vayamos. Primer intervalo, obviamente que acá intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Bien, obviamente nos vamos a regir también por el valor del eje de las X, no del eje de las Y, ¿sí? El primer intervalo donde la función decrece, que es este que viene acá y llega hasta acá, ¿sí? Empieza en -6 y llega hasta -3. Me debo fijar el valor en el eje X, no su valor en el eje Y, ¿de acuerdo? Este no. Entonces, ahí la función decrece desde -6 hasta -3. ¿Por qué va entre paréntesis? Porque no lo incluye ni al -6 ni al -3, porque justo en ese punto ni crece ni decrece. Está como planchado ahí, ¿sí? Justo ahí es donde cambia. Entonces, desde -3, ¿sí? Si yo sigo la función, va hacia arriba, entonces la función crece. Hasta este punto de acá, que debo fijarme su valor en el eje de las X, en este caso 2. O sea que desde -3 hasta 2, la función crece. ¿Sí? Y ojo con eso porque acá se suelen confundir mucho. Entonces, porque me toman el valor 5 me ponen. No, 5 no. El valor es en el eje X. Creo que quede claro eso. Bien. Y desde acá, desde 2 de X, siempre fijándome en X, hasta, como la función continúa, el infinito positivo, la función decrece. ¿Por qué? Porque va para abajo. Entonces me va a quedar unión desde 2 hasta el infinito positivo, la función decrece. Y ahí terminé el análisis completo de este gráfico, ¿sí? Donde calculé la imagen, el dominio, conjunto de positividad, de negatividad y los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por ahí es un trabajo donde tenemos que ver, ¿sí? Como ven, hasta acá al principio no hubo ninguna cuenta. Ahora después cuando volvamos, por ahí sí hacemos alguna cuenta. Cuando tienen que analizar el gráfico, no hay que hacer cuenta, hay que mirar, ¿sí? Y cuesta. Bien, busquemos otro gráfico, como para que quede un poquito mejor. Acá. Este, que por ahí no vimos, ¿sí? Y después voy a mostrar otro que la función sea continua en todo su dominio. Bien, veamos acá. El dominio empieza en -5 y no lo incluye porque está vacío. Dominio de la función desde -5 y la función termina acá en 5, donde sí lo incluye, por eso uso corchete. La imagen empieza en -2,5 y no lo incluye. Coma, no punto y coma. -2,5 y llega hasta 2,5, que es el punto más alto. 2,5. Y ahí sí lo incluye. Bien. Dominio imagen, conjunto de positividad y negatividad van a estar dados por las raíces. Supongamos que acá la raíz sea 4 negativo, que no sea 20. ¿Sí? Acá que sea 3 negativo. Acá tengo otra raíz. Acá tengo otra raíz. Acá tengo otra raíz. Y acá tengo otra raíz. Bien, acá en este caso hay muchas raíces. El primer intervalo es este, que empieza en -5 y llega hasta -4, que es conjunto de negatividad, desde -5 hasta -4. Vamos a poner los conjuntos de ceros también, así lo hacemos rápido.
Los puntos de 0 son todos incluidos. Los puntos de 0 son el -4, el -3, el 0, el 2, el 3 y el 4,5. Me van siguiendo este análisis, ¿no? Porque, uy, se va a cortar. Porque no es difícil, digamos. Bien, yo sigo. Este segundo intervalo es positivo, desde -4 hasta -3. Recuerden que